Buenos días. Bueno, les voy a presentar la ponencia titulada Perspectiva y visión sobre las matemáticas en educación primaria en este segundo Congreso Internacional CIDEA. Lo haré en nombre de mis compañeros. Bueno, en primer lugar, la justificación. Partimos de dos hechos, que es la observación y el análisis. La observación parte de las dificultades de los alumnos sobre la adquisición de los conocimientos, sobre las matemáticas y las diferentes variables que pueden estar relacionadas. Y este análisis se llevará a cabo desde el punto de vista del docente y del alumno. Básicamente partimos de unos objetivos y una hipótesis. Los objetivos: analizar los conocimientos sobre las matemáticas que tienen estos docentes, identificar los motivos por los cuales los alumnos pueden tener dificultades con las matemáticas y su relación con los docentes, identificar la influencia del docente hacia el alumno a la hora de comprender las matemáticas y analizar si fuera o no necesaria la figura del especialista de matemáticas en las aulas de educación primaria. Básicamente nuestra hipótesis, ¿cuál es? Pues ver si el logro en los diferentes bloques curriculares y la desmotivación del alumno puede estar influenciado o no por los propios conocimientos y la autopercepción que tiene el personal docente. Básicamente, como marco teórico, partimos de un docente que tiene unas estrategias metodológicas, pero también tiene unas oportunidades de formación permanente, así como también cabe analizar las pruebas de acceso que existen para los diferentes grados de educación, lo que se conoce como las pruebas PAP o pruebas de aptitud. Son pruebas iniciales que se llevan a cabo antes de entrar en los grados de educación en algunas facultades de Cataluña o, como por ejemplo, en las Islas Baleares. Referente al alumno, hay que ser consciente que existen estos conceptos de ansiedad matemática y cómo la influencia del docente puede afectar tanto a la motivación como a la actividad intelectual en esta materia. Básicamente, respecto al marco legal, a la normativa, tenemos una serie de conocimientos sobre las matemáticas que son los bloques curriculares que están establecidos por la ley. Pero en el caso de los docentes, aparte de estos conocimientos de matemáticas, también se tiene que tratar la didáctica de la misma. Sabemos que los conocimientos teóricos no es lo mismo que las didácticas específicas, que es un campo a trabajar. Y encontramos que las universidades, generalmente, los planes de estudios están dirigidos a tanto la formación matemática básica como a la didáctica, pero cuentan con pocos créditos, generalmente entre 12 y 18 créditos. Muchas veces hay una asignatura o dos matemáticas, de contenidos de matemáticas para la educación primaria, pero luego hay una falta en asignaturas de didáctica, porque también se tienen que trabajar otras materias. Respecto al currículum de educación primaria, bueno, actualmente tenemos la LOMLOE y esta se tiene que preparar con situaciones de aprendizaje que fomenten que sea una experiencia vivencial y acercar la matemática en este caso a los diferentes contextos de los alumnos. Básicamente, el estudio que hemos hecho, el diseño de la investigación ha sido cuantitativa, con un método experimental. El ámbito de la población de estudio básicamente han sido, por una parte, docentes de educación primaria y, por otra, alumnos de secundaria y bachillerato. Queríamos ver un poco cómo era su paso por la educación primaria una vez ya hubieran acabado y, por lo tanto, ver cómo era el recuerdo de esa etapa para ellos. La muestra fueron 103 docentes y 102 alumnos de secundaria y bachillerato, y los instrumentos de evaluación fue un cuestionario ad hoc que fue autoadministrado y el posterior análisis de datos. Respecto a los docentes, se les preguntó por sus datos personales y académicos, sus titulaciones, si tenían formaciones complementarias, formaciones en enseñanza de las matemáticas y cómo podía esa formación impactar en el aprendizaje de los alumnos. De cara a los alumnos, también datos personales y académicos, cómo era su recuerdo del paso por esta etapa, cómo vivieron ellos ese aprendizaje de las matemáticas a lo largo de la educación primaria y cómo están actualmente en la etapa de educación secundaria. Básicamente, ¿qué tenemos? Básicamente, si vemos
Si vemos esta gráfica, vemos en amarillo que la etapa y la motivación del alumno van por un lado. Luego, en azul, tenemos la formación en atención a la diversidad, formación en motivación al estudiante, formación con nuevos materiales manipulativos, la formación didáctica en general. Y en gris vemos el gusto del alumno por la propia materia, la dificultad propia del docente, es decir, cómo el docente se autopercibe con esa dificultad para enseñar matemáticas y la dificultad del alumno. Bueno, pues, ¿qué vemos? Vemos que básicamente establecemos tres clústeres, tres grupos y que la dificultad del alumno está muy relacionada con la autopercepción que tiene el propio docente de su propia dificultad. Al mismo tiempo, la dificultad del alumno también está muy relacionada con el gusto que tiene el alumno por esa materia. En cuanto si nos fijamos aquí también está en gris, cuando se le preguntó a los maestros por la posibilidad de que existiera la figura del especialista en matemáticas, quien estaba más de acuerdo precisamente eran aquellas personas que habían sido formadas tanto en diversidad como en técnicas de motivación, formación en materiales manipulativos y formación didáctica en general. Por lo que tenemos esos campos de que la percepción del docente, como podemos ver, afecta también a la percepción que tiene el alumno respecto a las matemáticas. Por lo tanto, su preparación estará condicionando a estos alumnos. Si miramos a los alumnos de eso, es decir, los que acaban de terminar la etapa de infantil, vemos que la satisfacción que tienen ellos en la materia también está muy relacionada con, con las calificaciones, con las notas que tienen estos, estos alumnos. También, al mismo tiempo, la motivación de estos alumnos está muy relacionada con la visión que tienen estos alumnos respecto a sus docentes. También hicimos la pregunta sobre la continuidad en el centro. Hay diferentes centros que tienen también la, la continuidad entre las etapas de primaria y de secundaria y vimos que, bueno, que no era una variable que fuera definitoria para establecer relación entre las demás. Es decir, la continuidad de por sí no implica un cambio. Es decir, puede haber discontinuidad, no haya, que el alumno haya podido cambiar de centro, pero son otras variables las que explican mejor la motivación de los alumnos y la satisfacción con la propia materia. Si miramos en el caso de los alumnos de bachillerato, es decir, todavía ha pasado más tiempo, bueno, vemos que la edad y el sexo es completamente indiferente, no está relacionado la edad ni el sexo del alumno, porque queríamos ver a ver si había alguna desviación respecto al género y vemos que no. También quisimos ver si la titularidad del centro y la continuidad en el propio centro estaban relacionadas y vemos que van por otro camino, que no son las que se han estado valorando más. Otra vez aquí podemos ver en azul que la satisfacción de la materia, la motivación, la formación del maestro y la percepción de los alumnos que tienen sobre el maestro son los que se interrelacionan más entre ellos. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que es una figura del docente, una figura del docente con una gran influencia tanto en la motivación como en las competencias emocionales, evidentemente, y este docente, primero, parte de unos conocimientos y, por lo tanto, de unas pruebas que ha tenido que pasar a lo largo de su formación, que puede seguir formándose, para precisamente también ayudar a la motivación de estos alumnos y facilitar a aquellos alumnos que puedan presentar o ya presenten dificultades. Respecto a la posibilidad del especialista de matemáticas, bueno,
Hay diferentes sindicatos, hay diferentes administraciones educativas, hay diferentes asociaciones que participan de la formación de estos maestros, lo que se conoce como la formación permanente del profesorado. Claro, cabe destacar que precisamente aquellos maestros más formados en matemáticas o en matemáticas y en su didáctica específica son los que proponen que exista el especialista, porque son los que han podido comprobar la necesidad que existe de esas técnicas y por lo tanto es una opinión a tener en cuenta, porque los propios alumnos perciben cómo se siente el maestro. Hay maestros que se sienten más inseguros y eso está muy relacionado también con la autopercepción que tienen esos alumnos. Por lo tanto, es importante plantearse no si tiene que existir o no si tiene que existir el especialista en matemáticas, pero sí deja clara y deja patente esa vía en la que se tiene que mejorar la formación en matemáticas, ya sea con posgrado, ya sea con menciones en el grado, pero no tiene por qué existir una mención diferente en el grado, pero sí que se tiene que aportar más valor didáctico a las matemáticas. También por esos conceptos, esos procedimientos, esa abstracción que requiere este tipo de disciplinas. ¿Todo ello para qué? Evidentemente, para llegar a una educación de calidad. Como conclusiones que tenemos, que los conocimientos del docente están muy relacionados con su formación, la influencia de esta formación, tanto la recibida en las universidades como aquellos que ya se han formado después del grado, ya sea en atención a la diversidad, nuevas metodologías, didácticas específicas dentro de matemáticas en sus diferentes ámbitos y, por lo tanto, surge la necesidad de al menos plantearse si es necesario o no la figura del especialista de matemáticas, más allá de incluirla en la labor del tutor en educación primaria. Sabemos que actualmente los tutores de educación primaria se encargan de todas las materias, exceptuando pues, aquellas que tienen una mención específica en los diferentes grados, como puede ser lengua extranjera, música, educación física o también los casos de religión. El resto de asignaturas o atención a la diversidad, el resto de asignaturas se encarga el propio tutor. Pues hay que hacer un planteamiento de quizás no es necesaria la especialidad de matemáticas, pero sí que es necesario mejorar las competencias que tienen los maestros en esta área y sobre todo por las dificultades que pueden acarrear en los diferentes alumnos en esta materia. No solo en la propia materia, sino la motivación, la autopercepción que tienen los alumnos hacia esta materia, porque ya los diferentes estudios han evidenciado que la autopercepción del alumno es muy importante y, por lo tanto, y con esto queremos, evidentemente, reforzar esa necesidad de una mejor formación para una mejor atención y una mejora, evidentemente, de la calidad en en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, y hasta aquí la presentación. Evidentemente es una cosa, es un estudio breve, un estudio piloto que se ha llevado a cabo, pero es importante esa interrelación que hay entre lo que son los propios alumnos, el profesorado y la visión que tienen de su propio conocimiento. Bueno, quedamos a su disposición para contestar las preguntas y comentarios que estimen oportuno. Muchas gracias.